El tema general, hermanos, es salvación por gracia, por medio de la fe. Ese es el tema general de todo el libro de Gálatas. Y lo vamos a ir viendo ahí en esta noche. Salvación por gracia, por medio de la fe. La fecha, hermanos, de esta carta es aproximadamente el año 49 después de Cristo. Quiero decirle que no podemos ser dogmáticos en cuanto a las fechas y en cuanto a las posiciones y todo esto, porque hay cosas en que unos están de acuerdo en una cosa y otros en otra y otros en otra, entonces hay que buscar la mejor forma. El autor es el apóstol San Pablo, cuyo nombre original era Saulo y era un nativo de Tarso, ciudad ubicada al sudeste de Asia Menor, no lejos del sur de Galacia. Pablo fue un apóstol quien escribiera las 3 epístolas del Nuevo Testamento, exceptuando, hermanos, Hebreos, que muchos están aquí como divididos. Unos dicen que sí la escribió Pablo y otros que no la escribió Pablo. Bueno, yo soy uno de los que sí creo que la escribió él, pero bueno, hay posiciones, ¿verdad? En eso, y no vamos a pelear por eso. Pablo, hay algo interesante aquí, hermanos. Pablo fue un apóstol y el nombre se lo dio el Señor. De una vez les digo, por aquí empezamos. El nombre se lo dio el Señor, porque si usted lee la Biblia cuidadosamente, en ninguna parte dice que alguien le puso las manos encima y que le dijo, usted ahora en adelante es apóstol. No, Señor. El nombre se lo puso el Señor. Y la palabra apóstol en griego es apostolos, que es uno que es enviado con una comisión. Según Hechos, capítulo 9, versículo 15. ¿Qué ministerio más tremendo, hermanos, tenía el apóstol San Pablo? Yo siempre digo que después del Señor Jesucristo, Pablo, y después Pedro y los demás, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos entonces a Pablo, que el Señor le dio ese nombre de apóstol. Hermanos, hay 4 características de un apóstol en el Nuevo Testamento, y yo quiero decirles esto, yo no voy a cuestionar Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, donde habla de los 5 ministerios que están ahí. No, yo no voy a cuestionar si hay apóstoles o hay profetas hoy. Yo lo único que le voy a decir es que lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que aquí hay 4 características para un apóstol en el Nuevo Testamento. Aquí al país vino un misionero que prácticamente era un evangelista, y creo que algunos de ustedes los conocieron, los que me están oyendo. Me refiero al hermano Ricardo Jeffrey, que era un verdadero apóstol. Nadie le dijo que era apóstol, pero era un verdadero apóstol, porque era un fundador de iglesias. Fundó la iglesia de Moravia, fundó la iglesia de Desamparados, fundó la iglesia del Alto Guadalupe y creo que otra más por ahí, como 4. Y en América Latina fundó muchas iglesias. Entonces, aquí hay 4 características de un apóstol, hermano. Primero, haber visto a Jesús. Y esto está con base bíblica. Hechos capítulo 9, 4 a 5, al 4 al 5, encontramos claramente, hermanos, donde el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, poderoso, ¿verdad? Luego, y en 1 Corintios 9, 1, luego tiene que tener señales, prodigios y milagros. Yo no concibo, hermano, un apóstol en este tiempo que no tenga esto. No puedo concebir a alguien que no lo use Dios con señales, prodigios y milagros. Debe ser un fundador de iglesias. Hechos 15:36. Bueno, de las señales, prodigios y milagros está ahí, Hechos 19:11, usted lo puede ver en su casa. Y 2 Corintios 12:12. Fundador de iglesias. Ahora más adelante vamos a ver todas las iglesias que fundó el apóstol San Pablo, muchas fundó. Y aunque fueran iglesias pequeñas, pero él fundó esas iglesias en colaboración con Bernabé y con otros hermanos, que Timoteo y Tito, que estuvieron con él. Y 4, debe tener los dones del Espíritu. Como le digo, yo no cuestiono si ahora hay apóstoles o no hay apóstoles, lo único que tiene que tener esas 4 características que están ahí. Debe tener los dones del Espíritu, y si no tiene todos, por lo menos debería tener algunos.
Uno de los problemas, hermanos, que tenemos con las cartas del apóstol San Pablo es que nosotros no tenemos los originales de las cartas. Es decir, en mucho lo que hay que hacer es deducir del texto, a ver qué es lo que Pablo nos quería decir, a ver qué es lo que la iglesia le quería decir a Pablo y lo que Pablo escribió. Pero ese es uno de los grandes problemas. No tenemos las cartas del apóstol San Pablo, las cartas originales. Lo que tenemos es la contestación de esas cartas. Esta carta, hermanos, hay varias cartas aquí, Romanos, Gálatas y Hebreos, que tienen relación con algunas cartas, o sea, de relación de algunas cartas de Pablo con el Antiguo Testamento. Todas estas, Romanos, el capítulo 2, el 3, el 4, el 5 y el 7, y del 9 al 11, que todavía no se ha cumplido, se cumplirá en el futuro, ¿verdad? Esos capítulos, hermanos, nos hablan de la relación de estas cartas con el Antiguo Testamento. Son las únicas tres. Romanos, Gálatas, capítulo 2, por ejemplo, habla de la circuncisión. Capítulo 3 y 4 habla de la ley. Y todo eso estaba en el Antiguo Testamento. Y Hebreos, capítulo 3 y 4 habla del reposo de Israel. El 5 al 7 habla del sacerdocio. El capítulo 8 y 9 habla del pacto. El capítulo 10 habla de los sacrificios y la ley. Y el capítulo 11 habla de los héroes de la fe. En realidad, solo estas tres cartas, hermanos, tienen relación con el Antiguo Testamento. Si usted lee otras, como Efesios, Filipenses, Colosenses, ve que no dice absolutamente casi nada que tenga que ver con el Antiguo Testamento. Eso es muy importante para el estudio bíblico. La carta a los Gálatas, hermanos, ha sido llamada la carta magna. Magna significa grande, amplio, extenso. La carta magna ha sido llamada el grito de guerra de la Reforma Protestante y ha sido llamada la Declaración de Independencia del Cristiano. Imagínese usted qué maravilla. No la Declaración de Independencia de Costa Rica, sino la Declaración de Independencia del Cristiano. El libre de la ley y toma la gracia, y ahora vivimos por la gracia y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Martín Lutero dijo, la carta a los Gálatas es mi epístola. El destinatario, hermanos, Pablo escribió esta epístola a las iglesias de Galacia, pero las iglesias, Galacia no era una iglesia. Cuando la Biblia dice ahí, dice que Pablo en el versículo 1, Pablo apóstol, no de hombres, bueno, ahora vamos a ver eso ahí más adelantito, pero dice a la iglesia de Galacia. Galacia era una región. Algunos creen que los Gálatas eran los galos del norte de Galacia, pero es mucho más probable que Pablo haya escrito estas cartas a las ciudades de la región sur de la provincia de Galacia, que son Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe, y Listra, donde él y Bernabé evangelizaron y establecieron iglesias durante su primer viaje misionero. O sea que cuando Pablo fundó estas iglesias, hermanos, él andaba en la calle, como les puse en esa nota allá abajo. Andaba en la calle en el tercer viaje misionero, el primero, segundo y tercero, haciendo la obra misionera, con los ayudantes que él tenía. Vamos a entrar ya en el tema, esta es la lección número 1, hermanos. Yo le dividí la lección 1, la lección 2. La lección 1 es el capítulo 1 y 2. La lección 2 es el capítulo 3 y 4. Y la lección 3 es el capítulo 5 y 6. En realidad, hermanos, todo eso está en el estudio de la palabra del Señor ahí. Entonces, no. Ustedes pueden agregar y poner más y lo que ustedes gusten hacer. Veamos aquí en el capítulo 1 y 2 la autoridad apostólica de Pablo. En este primer capítulo, hermanos, Pablo defendió su apostolado y defendió el evangelio. Y nosotros estamos para defender el evangelio de Jesucristo. Hay un saludo que él le hace a la iglesia y es curioso porque aquí Pablo dice Pablo apóstol y de una vez empieza a los Gálatas. Casi desde el primer versículo empezó a tirarles.
Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Es que en otras cartas, hermanos, si usted lee Corintios o lee Romanos, él hace como una introducción como más suavecita. Pero aquí de una vez les dice Pablo, apóstol, de una vez, por si acaso cualquiera de ustedes cree que no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y él dice gracia y paz. Este saludo, hermanos, del versículo 2, donde dice a las iglesias de Galacia, esta palabra iglesia se deriva del sustantivo griego eclesía, que significa congregación o asamblea de llamados. La gracia, hermanos, es otra palabra interesante que sale ahí, dice gracia y paz. Gracia en el versículo 3 en griego es charis. Se utiliza unas 69 veces en el Antiguo Testamento y unas 150 veces, casi el doble, en el Nuevo Testamento. O sea que se utiliza más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Y significa don inmerecido de Dios. Y tiene que ver con la fuente de la salvación. Y la palabra paz, hermano, del versículo 3, donde dice gracia y paz sean a vosotros, del Dios y Padre, el Señor Jesucristo. La palabra paz del versículo 3 en griego es eirene y habla del sosiego de la mente y del corazón fundado en el conocimiento de que todo anda bien entre el creyente y su Padre Celestial. Hermanos, cuando andamos mal con el Señor no tenemos paz. A mí me molesta mucho oír esa gente que le dice a uno a veces, tenga paz. A usted le ha tocado seguro. Tenga paz, señora, tenga paz, señor. No, 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 no. Esta paz es la paz que tenemos que tener. La paz que es un sosiego de la mente y del corazón y que está fundado, hermanos, en el conocimiento de que todo anda bien entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Y ahí están todas las citas, Romanos 15:33, Filipenses 4:7, Primera Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 13:20. Con la palabra pecado hay algo interesante aquí. Vea lo que dice. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pablo no dice por sus pecados, Gálatas, o por nuestro pecado. Menciona la palabra pecados, hermano, en plural. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Es interesante como David, el rey David, ve el pecado. Estúdielo, se lo voy a dejar de tarea. El Salmo 51 no está aquí. Salmo 50, no, sí, ahí está. Salmo 51 del 1 al 3. Vea las tres formas en que David ve el pecado, pero no lo vamos a mencionar aquí por cuestión del tiempo. La palabra pecado, hermano, significa errar el blanco, desviarse, significa rebelión, significa deuda, significa ofensa, significa culpabilidad. Y como vamos a ver más adelante, ya cuando lleguemos a los últimos capítulos y hablemos de los últimos 2, 5 y 6, vamos a ver, hermanos, que hay pecados contra Dios y contra el prójimo. Y hay otros pecados que son solo contra Dios. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Luego el apóstol San Pablo dice, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. No se refiere, hermanos, a este siglo malo, no se refiere a un periodo de tiempo, sino a un sistema pasajero y transitorio que es malo en este caso. Es el sistema satánico que ha dominado el mundo desde la caída de Adán. Y cuando yo estaba haciendo este estudio, yo pensé, bueno, si Pablo está diciendo aquí que para librarnos del presente siglo malo, ¿cómo crees si Pablo estuviera hoy día? Le pide al Señor que se lo lleve de una vez. Porque, hermanos, el pecado se ha multiplicado de una forma espantosa, espantosa. Ahora, los creyentes, comentario que pongo aquí es, los creyentes no deben ser controlados por valores, sabiduría, opiniones, deseos corruptos y placeres egoístas que prevalecen entre los que son
del mundo. Usted tiene que tener firmeza en la palabra de Dios, hermano. Firmeza en la palabra de Dios, como creo que la tienen hasta ahora todos los que me están escuchando aquí, el resto de la iglesia. Firmeza en la palabra de Dios, que a usted nada lo mueva, nada. Por más que pase un testigo de Jehová por su casa, mejor si ve que no puede hablar con él ni lo reciba. Sea Cristo glorificado. Ni lo reciba. Sigamos. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta palabra, hermano, amén, tiene varios significados. Entre ellos, uno que conocemos mucho, que significa así sea. Así es que cuando usted oye un mensaje, tenga mucho cuidado lo que dice. Porque hay mucha gente que dice que oye un mensaje y le dice amén a todo. Y no a todo se le puede decir amén. No, señor. Entonces, esta palabra amén significa así sea. También significa así me comprometo yo. Y tercero, que me gusta mucho este significado, esto es lo que deseo de todo corazón. He visto mi camita limpia, ya con cobija limpia, todo limpio. Ay, sabes, pues todo fuera. Seguimos. Vea lo que Pablo dice, hermano, del versículo 1 al versículo 6. Vea lo que dice en el 6. Estoy maravillado, le dice a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La palabra evangelio significa buenas nuevas de salvación o buenas noticias. Y Pablo empieza aquí, hermanos, el asunto. Aquí empieza el asunto en el versículo 6. Dice que os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Los falsos maestros, hermanos, que venían de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Estos falsos maestros habían ido a los Gálatas a tratar de persuadirlos a que rechazaran, las enseñanzas de Pablo y aceptaran un evangelio diferente basado en varias cosas. Pero antes de pasar a las varias cosas, voy a decirle esto, hermano. Sí, y como estos falsos maestros hay un montón hoy día, hermano, hasta están dentro de la iglesia, no crea usted, no se atenga. Hasta dentro de la iglesia están falsos maestros que le dicen cosas que no dice la Biblia, pero ellos las tergiversan y hay que tener mucho cuidado. La iglesia tiene que tener una posición evangélica clara basada en la palabra de Dios. Pero hermanos, si una persona puede, escuchen esto que les voy a decir que me parece que es importante, si una persona puede descalificar el mensaje del evangelio, puede descalificar al predicador también. Y esto tenemos que ponerle mucha atención. ¿Qué es lo que ellos querían hacer? Descalificar el mensaje de Pablo para descalificarlo a él. Por eso es que salió defendiendo no solo su apostolado, sino que salió defendiendo también el evangelio. Y Pablo les dice, estoy maravillado que tan pronto ustedes se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y luego él les dice ahí, hermanos, en el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, veamos estos puntos que tengo aquí basado ahí. Ellos vinieron, hermanos, a toda esta región de Galacia. Como le digo, venían de la iglesia de la iglesia de Jerusalén. Ellos fueron enviados a ayudar y a predicar y tergiversaron las cosas y se fueron por otro lado. Lo que ellos estaban haciendo era basado en varias cosas. Primero, ellos estaban hablando de la circuncisión, que fue el punto clave aquí de los Gálatas. Lo que estos maestros judaizantes vinieron a hacer era a decirles, miren, ustedes se convirtieron a Cristo, está muy bien todo, pero tienen que circuncidarse. Y yo voy a decir una cosa, hermano, en el Antiguo Testamento hay 8 pactos.
Y esos 8 pactos fueron entre Dios e Israel. La iglesia no tiene nada que ver con esos pactos. La iglesia solo tiene que ver con el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. O sea, otra cosita por aquí. Tan fácil lo puso el Señor, hermanos, y a veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta seguir sus pisadas, pero eso lo puso tan fácil. Solo el nuevo pacto, como nos enseñó el pastor el domingo, el nuevo pacto, hermanos. Para eso es la Santa Cena y todo esto. La circuncisión, hermano, esta palabra significa cortar en redondo y era un rito religioso establecido en la ley de Moisés, en el cual se cortaba el prepucio que cubre el glande del miembro viril. La circuncisión se hacía a los 8 días de nacido el niño y señalaba los beneficios y responsabilidades principales del pacto, la justificación, la regeneración, la reproducción de una descendencia santa y la obediencia de padres a hijos como pueblo de Dios. La circuncisión, hermanos, era un pacto entre Dios e Israel, igual que el sábado, igual que otros. Ahora les voy a decir una cosa aquí que es importante. No tiene que ver nada con la iglesia. La revelación de la iglesia se la dio Dios a Pablo. Ni siquiera Cristo vino hablando de una iglesia. Él vino hablando del reino de Dios. Entonces, aquí entendemos, aquí vemos, hermanos, que estos judaizantes querían meter la circuncisión a los nuevos hermanos. También hablaban de la obediencia a la ley. Gálatas 3:5. Y hermanos, en esto de la obediencia a la ley, el Antiguo Testamento tiene 613 mandamientos para hacer según la interpretación del judaísmo. Queridos hermanos, en el Antiguo Testamento era hacer, en el Nuevo es creer. En el Antiguo Testamento, eso no está ahí en el estudio, en el Antiguo Testamento se cubría el pecado, en el Nuevo es quitado. El Antiguo Testamento, Moisés representa la ley. En el Nuevo Testamento, Jesucristo representa la gracia. Es superior la gracia en todo. Pero yo tengo estos 613 mandamientos, hermanos, y llegué como hasta estudiándolo, llegué como hasta el 3, porque viera qué pereza. Pero es que para que ustedes tengan una idea, hermano, lo que es esto de la obediencia a la ley, esto es tedioso. No crean ustedes que esto es así nomás. No, 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 no. No, esos 613 mandamientos de alguna forma se los mando al hermano Ariel para que él se los mande a ustedes, para que ustedes empiecen a estudiarlo, duran como 2 años estudiándolo. Eso es algo terrible, hermano, tremendo todo lo que decía. Por eso digo que la ley era hacer y la gracia es creer. Mejor seguir en la gracia, ¿verdad? Ok. A veces pienso que estoy predicando en la iglesia ya. La observancia de los días que los judíos consideraban sagrados también, Gálatas 4:10. Esa era la otra cosa. Cuando la Biblia dice, hermanos, no que haya otros, sino que hay algunos, como ya les dije, eran falsos maestros judaizantes que en muchos casos estaban dentro de la iglesia y que habían tenido, oiga esto, es importante, una conversión superficial. Y hay muchos en la iglesia que han tenido una conversión superficial. No son ni una ni otra. Por cierto, que si usted quiere estudiar en 1 Corintios capítulo 2 y 3, ahí habla de los 3 tipos de creyentes que hay, o más bien habla, antes de pasar aquí a las características, habla del hombre, de los 3 tipos de hombres que hay, el natural, el espiritual y el carnal. Ahí lo puede ver en 1 Corintios capítulo 2 y 3. Características de los falsos maestros. Son engañadores. Vea, hermano, que ahí alguien me puso una cara de un diablo. Son engañadores, hijos del diablo, enemigos de toda justicia y pervertidores del evangelio. Y esta palabra, hermanos, es la que usa Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Os perturban.
Hay mucha gente, hermano, perturbando. Un día aquí por mi casa pasaron, creo que eran los mormones, si no me equivoco, y estaba un aguacero tremendo. Y entonces yo los dejé afuera porque yo les dije, si son de Dios, que se mojen. Y resulta que seguro no eran de Dios porque empezaron a hablar conmigo y cuando ya íbamos por 2 minutos de hablar, me dijeron, don José, yo me llamo José David, y me dijeron, don José, pasamos otro día y nunca más volvieron a pasar, porque yo voy a defender el Evangelio de Cristo hasta el final, primero el Señor. Y yo sé que ustedes también. Entonces, esas son las características, hermanos, de los falsos, de la gente que anda falseando para arriba y para abajo la palabra del Señor. Y aquí, hermanos, hay algo que tenemos que ponerle mucha atención. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y note lo que Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema, hermanos, en el versículo 8 y está en Levítico 27-29. Significa que la persona cae bajo maldición de Dios y queda condenada a destrucción y recibirá la ira y la condenación de Dios. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué es lo que tenemos que predicar entonces? Bueno, resulta que yo este estudio ya lo había hecho y después el hermano Haybor me pidió que le ayudara en eco y viendo algunos de los puntos de eco son los mismos que tengo aquí. ¿Qué es lo que debemos de predicar? La deidad de Cristo y su nacimiento virginal, la plena inspiración y autoridad de la palabra de Dios, la realidad histórica de la caída de Adán, la corrupción inherente a la naturaleza humana, la condición perdida de la humanidad sin Cristo, ahí es, hermano, sin Cristo, la salvación por gracia mediante la fe en Cristo como Señor y Salvador. Porque acordémonos que una cosa es recibir al Señor como Salvador y otra es recibirlo como el Kyrios, como el Señor, efectuada por su muerte expiatoria, la resurrección corporal de Cristo, la realidad histórica de los milagros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la realidad de que Satanás y los demonios son seres espirituales, la enseñanza bíblica acerca del infierno y el retorno literal de Cristo a la tierra. Son temas, hermanos, hay muchos más. Ahora, yo quisiera explicar aquí una cosa con todo cariño y respeto. No estoy diciendo que eso tiene que predicar el hermano Ariel, y que yo estoy mandando, no, sino que eso es lo que tenemos que predicar. Hay muchos temas que se pueden predicar y que sé que el hermano los expone muy, pero muy bien. Y aquí voy, esta es otra cuñita. No se puede ser ministro del Evangelio y tratar de agradar a los hombres acomodando las verdades de este, según nos explica la palabra. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrada a los hombres no sería siervo de Cristo. Y aquí, hermanos, en estos versículos 11 y 12 vemos ahí, siguiendo el tema, las credenciales apostólicas, desde el versículo 11 hasta el 24. Él no solo defendió el evangelio, sino que defendió también, su apostolado, sino que defendió el evangelio también. En estos versículos, Pablo defiende el evangelio, versículos 11 y 12. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y aquí tengo que explicar así algo muy rápido también, ¿verdad? Que es que con esto, hermanos, no significa que usted no tiene que ir a un instituto bíblico o que otro no le enseñe. No, 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 no. Yo recuerdo de un pastor, por eso yo dejé de ir a las reuniones del templo bíblico, porque nosotros íbamos a reuniones del templo bíblico donde se reunían 300, 400 pastores y había muy buenos temas. Y un día un hermano salió diciendo que el instituto bíblico de él era BOA. Y él dijo, explicó y se paró adelante y dijo, mi instituto bíblico es BOA, Biblia, oración y ayuno. Eso no es así. Y cuando usted le preguntaba algo no sabía nada. Entonces, hermano, las cosas no son así. Así no son. Tenemos que aprender los unos de los otros. Todos aprendemos algo los unos de los otros. Entonces, en estos versículos, hermanos, Pablo defiende el evangelio y esta declaración está dirigida contra judaizantes que recibían su instrucción religiosa de la tradición rabínica por medio de la memorización
Parece que hoy se estudia más o menos entre 3 años y medio y 7 años. Pero bueno, eso, hay diferentes posiciones y eso no es relevante. Dice ahí, hermanos, en el versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esta palabra revelación es la misma palabra apocalipsis, de Apocalipsis, y significa correr el velo que cubre manteniendo algo en secreto. Esa es la revelación. Ahí mismo dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo. El judaísmo, hermano, era el sistema religioso judío basado en la justicia por obras y no tanto en el texto del Antiguo Testamento, como en las interpretaciones y tradiciones de los rabinos. O sea, era un sistema que religioso judío basado en la justicia por obras y no tanto en el texto del Antiguo Testamento como en las interpretaciones y tradiciones de los rabinos. Por cierto, ahora en la tarde estaba oyendo un rabino judío y dice que, y es curioso, ¿verdad? Era lo que nos estaba enseñando el hermano don Álvaro. Es curioso, dicen cada cosa que hasta que da miedo. Dice que el anticristo no va a venir de la tierra, sino que viene del cielo. Y viera usted, hermanos, en México se reunieron un montón de pastores, hicieron una reunión y dice que ya los diezmos no hay que darlos, sino que ahora grandes personas con mucha plata, adinerados, les va a ayudar a ellos para fundar iglesias y para sostener a los ministros y todo. Eso no es de Dios, los diezmos son del Señor. Así es que, queridos hermanos, sigo aquí sosteniendo que la palabra del Señor hay que defenderla hasta el final. La aprobación apostólica la tenemos en el capítulo 2, del 1 al 10. Ya casi lo otro que está ahí, hermanos, casi es una repetición. Vamos a pasar al capítulo 2, versículo 10, porque nos queda poco tiempo. Dice el apóstol: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Pablo, hermanos, no se movía si no era por el poder del Espíritu Santo. Así era como se movía Pablo, por el poder del Espíritu Santo y la dirección del Espíritu Santo. Dice más, ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Acuérdense que Tito era griego y Timoteo era medio y medio. O sea, Timoteo era de un papá griego y de una madre judía. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Hermanos, uno podría hacer una pregunta aquí, y es, ¿hay falsos hermanos en la iglesia? Sí. ¿Será que yo me hice en los años 80, hermanos? Cuando 70 y 80, cuando el pentecostalismo, pues es que el hermano Ariel decía eso al principio. Me dice como pentecostal, pero cuando uno está basado en la palabra de Dios como tiene que ser, uno se da cuenta cuando alguien está diciendo una falsedad rapidísimo. Y dice Pablo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Y así como esta verdad del evangelio, hermano, permaneció con Pablo, nos llegó a nosotros. Es una bendición eso, definitivamente. Y en el versículo 6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace selección de personas. A mí, pueblos de reputación, nada nuevo me comunicaron. Los de reputación, hermanos, permítanme un segundito. Los de reputación, hermanos, era Jacobo, Pedro y Juan. Pedro y Juan, Jacobo. Jacobo, hermanos, era el hermano del Señor. Y él es el que escribe el libro de Santiago. Jacobo, Pedro y Juan, que eran columnas respetados y admirados por la iglesia de Jerusalén. El versículo 7 y 8, hermanos, dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado
el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pablo fue enviado, hermanos, a los gentiles, fue el apóstol a los gentiles. Y por eso yo dije desde el principio que Dios le puso ese título de apóstol, porque en el capítulo 9 no dice Cristo, porque Pablo es apóstol, no, él dijo, porque instrumento me es este. Eso hay que entender, hay que verlo bien. Pero luego él dijo, yo soy apóstol. Ese título, hermanos, muy bien merecido, se lo dio Dios, se lo dio el Señor Jesucristo a Pablo. Él fue enviado a los gentiles. Acordémonos que los gentiles eran los incircuncisos. Y Pedro fue enviado a los judíos que se habían circuncidado y que guardaban la ley de Moisés y que hasta hoy están igual, excepto algunos mesiánicos que se conviertan al evangelio, pero la mayoría son ortodoxos. En el versículo 9, hermanos, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Cefas es el mismo Pedro, nada más que en latín significa como está ahí, y del griego antiguo también como está ahí, que significa piedra. Según Mateo capítulo 16, versículo 18. No sé los versículos aquí. El versículo, hermanos, 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. El concepto del legalismo, hermano, choca con la verdad de Dios y con mis propias convicciones más profundas. Ahora que he aceptado la gracia, eso es un comentario, y soy muerto a la ley, jamás podría volver a su sistema de rituales y ordenanzas. De otra manera, no podría vivir para Dios. Lo que quiero explicar, hermanos, con esto es que esto fue lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. Estaba en una tremenda simulación, Pedrito, ¿verdad? Otro comentario que hay aquí, hermanos, dice, la ley no es el amo del creyente. La relación del creyente con la ley no es lo que lo salva, sino su relación con Dios. ¿No, tú no había más ahí? No sé. Y ahí terminaría el capítulo ya. Ajá. Ahí pasó algo. Ahí, ahí pasó algo, vamos a tener que orar. Sí, porque todavía falta. Sí, falta un pedazo ahí. Bueno, lo voy a dar aquí así. Es que yo tengo las hojas aquí, pero tendría que darlo con lo que tengo ahí porque faltó un pedazo ahí. Yo no sé ni qué vamos a hacer. Por el versículo. Perdonen, hermanos. Por el versículo 13, 14. Hermano, ¿usted gusta? Es que en la que me pasaron venía así de esa manera. ¿Quiere que se los ponga en la pantalla, los versículos? Un momentito, hermano, perdón. Sí, pero no sé, yo no, 2 del 1, 2, no, del 11 en adelante, del 11. Ah, ok, sí, vamos a ver. Dice, aló, ah, ok.
No, sí, está bien, es que yo lo tengo aquí en la Biblia. Dice así en el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ah, ya quería hacerlos judíos, este Pedro, ¿verdad? El hermano Pedro. Los que trataban en este versículo, hermano, es que hay un versículo antes ahí, pero bueno, vamos a tenernos que ir ahí por el versículo 13 y 14. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. No, pero es que no sé. ¿Por cuál versículo? No, hombre, esto no es. Bueno, tenemos ahí, hermano, un problema con esos últimos versículos del capítulo 2, que más o menos es del 16 ahí al final. Pero yo creo que esto no es muy difícil de entender para los hermanos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. Aquí lo que hizo Pablo fue casi darle una lección de lo que Pedro sabía. Pedro sabía esto porque Pedro, esto se lo había enseñado el Señor, pero Pablo le dio una lección aquí a Pedro y le dijo, sabiendo que el hombre no es justificado, la palabra justificado significa ser declarado justo, eso es lo que significa, ser declarado justo. Entonces, ¿dónde está? Entonces, dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado, y Pablo dice en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y aquí voy a hacer otro comentario, hermanos. Usted se hace transgresor cuando trata de volver a edificar un sistema religioso basado en las obras. Así demuestra que es un hipócrita y un pecador al abandonar la gracia por la ley. Y esto lo han hecho muchos creyentes, hermano, han abandonado la gracia por la ley. Voy a contarles algo para terminar aquí, con mucho respeto lo voy a contar para las hermanas. Yo conocí un pastor y ¿sabe qué me dijo? Que él no ponía a las hermanas a presidir un culto ni a predicar si andaban con la regla. Y lo digo con mucho respeto para ustedes, hermanas. Esto, hermanos, es una estupidez. Aunque no digan amén. Esto es una estupidez. De las peores estupideces que yo he oído. Hermanos, hay muchos ministros del Señor enredando y enredando a muchos creyentes y los han sacado de las iglesias enredando. Y yo voy a seguir predicando este mensaje hasta que pueda, hasta que me muera, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No estamos en la ley, estamos en la gracia. De las 7 dispensaciones que hay, estamos en la sexta, que es la gracia. Y luego sigue el milenio. Así es que, hermanos, ya la ley pasó. Cristo es el fin de la ley. ¿Dice así Mateo o no dice así? Así dice. Cristo es el fin de la ley. Entonces, hermanos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo. Todo este mensaje Dios se lo dio a Abraham desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, como dije, habían 8 pactos y todos eran con el pueblo de Israel. Solo el nuevo pacto es con la iglesia. Y de los 8 hay 3 que son extremadamente importantes. El pacto abrámico, el pacto davídico y el nuevo pacto. Hermano Ariel, voy a terminar con este versículo. Es que se hizo ahí un poquillo problemático. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne o en la naturaleza humana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén.
Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Muchísimas gracias, mi hermano David. Gracias por este estudio de la palabra de Dios. Hermanos, y yo espero que ustedes hayan o les hayan quedado claros los puntos principales de esta. Es como una introducción, ¿verdad? A la carta de los Gálatas, ¿verdad? Como decía mi hermano David, en un principio Pablo hace una gran salutación y empieza a defender ese evangelio real, como dice mi hermano David, que cada uno de nosotros debería, este, de predicar o de vivir. Y es por eso que es tan importante que nuestras bases estén firmes y que nosotros tengamos convicciones afirmadas en la palabra de Dios sobre temas esenciales y fundamentales en la vida. Por eso este tipo de estudios en los que profundizamos en algún tipo de libro es tan importante, porque temas como lo son la salvación, temas como lo es la gracia, el perdón de pecados, es importante que nosotros como cristianos los manejemos y podamos presentar defensa del evangelio, ¿verdad? Ante cualquier persona, que a veces se presenta o últimamente en este momento, ¿verdad? Hay una tendencia en respetar la opinión, ¿verdad? De todo mundo y está bien respetar la opinión de todo mundo, pero pareciera que más bien en lugar de respetar, avalamos la opinión de las demás personas, pareciera más bien como estoy de acuerdo, crea usted en lo suyo y yo creo en lo mío. Y hermanos, eso es un gran problema, porque si nosotros no defendemos y ponemos líneas, entre nuestras creencias, líneas que nos dicta la palabra de Dios y por las que nos regimos, ¿verdad? Podemos, terminar diluyendo ese preciado y precioso evangelio que más bien somos llamados a defender. Y como mi hermano David explicaba en este capítulo 2, eh, hay que tener cuidado porque muchas veces, ¿qué iba a pensar uno que tal vez un Pedro se iba a dejar arrastrar por este tipo de hermanos, ¿verdad? Que estaban buscando más bien en lugar de que la salvación se diera por gracia del Señor Jesucristo y por su sacrificio, volver a envolver a los hermanos en prácticas meramente judías, haciéndoles pensar que de esa manera iban a alcanzar la salvación. Y todavía, como dice mi hermano David, hoy yo he visto varias tendencias de algunas religiones en querer judaizar cosas, ¿verdad? En querer volver a prácticas que la Biblia nos dice que ya no son necesarias para nosotros ser salvos, que como así también decía eh, nuestro hermano Álvaro, hay cosas, hay tratos que han sido entre Dios y Israel, y hay un trato también que es con Dios y la iglesia. Y tenemos que tener muy claro, bueno, qué es lo que a nosotros se nos demanda, qué es nuestra responsabilidad con el Señor, qué cosas no son negociables en la vida cristiana. Y conforme vayamos a seguir profundizando en el libro de Gálatas, vamos a estar profundizando un poco más acerca de estas cosas que son indispensables para la vida cristiana. Esta carta de Gálatas, hermanos, es una carta tan linda porque tiene tanto conocimiento, se relaciona mucho con Romanos y hablan precisamente del mensaje del Evangelio. También hablan mucho acerca, tal vez ya usted escuchó un poquito con la explicación que dio nuestro hermano David, ¿verdad? Pero vamos a ir un poco hacia la gracia y también comparándola con el antiguo pacto, ¿verdad? Y es muy importante que manejemos o diferenciemos, este, o tengamos claro qué era el antiguo pacto, qué es el nuevo pacto. El antiguo pacto, como decía nuestro hermano David, estaba regido por muchas normas y leyes que se esforzaba el pueblo judío por seguir.
El nuevo pacto es ese pacto en la sangre de Jesucristo que predicamos, ¿verdad? Que Él murió por nuestros pecados y que ahora nosotros somos salvos no por obras, sino por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué hago esto? Pues, estoy haciendo como un resumito de lo que ya hemos escuchado, ¿verdad? Para que usted, hermano, le quede bien claro algunas cosas importantes que en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, vamos a estar yendo y viniendo, ¿verdad? Prácticas, de la ley, cuando se menciona la ley, vamos a estar hablando mucho acerca de, Israel, nuevo pacto o gracia, vamos a ir a ver ese pacto en el Señor Jesucristo, por el cual nosotros creemos. Eso significa que, ya ahorita después conforme se vaya avanzando en el libro, lo vamos a dejar más claro, pero eso significa que el antiguo pacto no servía, no necesariamente es eso lo que Pablo quiere decir. Pablo más bien dice este, que la ley era como una tutora, ¿verdad? En algunos casos la compara con una tutora que nos iba llevando de la mano hasta que llegó ese nuevo pacto en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es el pacto perfecto en el que nosotros ya no nos cubren el pecado, como mi hermano David decía, no es que ya, porque antes por medio de los sacrificios y demás, se cubría el pecado, pero no se perdonaba pecado. Ahora ya el pecado no se cubre. Jesucristo murió para salvarle y para lavarle de sus pecados. Entonces, el nuevo pacto en Jesús es un pacto que mejora lo que ya estaba, ¿verdad? La ley estaba dando como un preámbulo de lo que ya Jesucristo iba a venir, iba a hacer, y ya no va a ser spoiler, como dicen, ¿verdad? Porque si no, le va a quitar campo al hermano David para después y no queremos hacer eso. Solo que quiero que ustedes, hermanos, tengan muy claro estos términos, porque conforme vayamos avanzando en la carta a los Gálatas, son cosas que necesitamos que ustedes tengan claros, ¿verdad? Que las vayan manejando y para que ustedes más o menos vayan sabiendo de qué va esta carta. Conforme vayamos a profundizar, ustedes van a ver qué cosa más linda, todo lo que podemos aprender por medio de la carta a los Gálatas. Hermanos, ya para terminar, no sé si alguien tenía alguna duda con respecto a lo que hoy el hermano David ha ido explicándonos o quisiera hacer una pregunta respecto a estos dos capítulos, sino para orar, ¿ok? Vamos entonces a orar. Y antes de hacer la oración, decirles que en esta ocasión, este mes de marzo, si ustedes se han visto, tiene menos semanas, menos jueves que otros meses. De hecho, ¿y por qué menos jueves? Porque el último jueves cada Semana Santa, jueves 28. Entonces, a diferencia de otros meses donde el cierre lo hemos hecho eh, en la iglesia, de profundidad bíblica, el último jueves del mes, esta carta a los Gálatas la vamos a ver por medio de Zoom durante 3 jueves y el, el domingo que le llaman Domingo Santo, ¿verdad? El domingo, por aquí voy a tener la fecha, 31, pues vamos a estar recibiendo un mensaje alusivo a esta carta, para que ustedes sepan que ese jueves, que le llaman Jueves Santo, no vamos a tener estudio en la iglesia. Como todo está cerrado y demás, lo decidimos hacer de esta manera. Ahora sí, hermanos, yo espero que usted haya sido bendecido por medio de este, de este estudio. Muchísimas gracias a mi hermano David, que nos ha estado bendiciendo el día de hoy por medio de este estudio. El hermano este, ya lleva semanas, todas las semanas me viene diciendo que tiene listo el estudio y le agradecemos por toda la preparación que ha tenido para darle el estudio y ya tiene todo el estudio de todo el mes listo. Entonces,
Le agradecemos, hermano David, por bendecirnos en esta noche con el estudio de esta carta a los Gálatas. Ahora sí, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque hoy nos has permitido aprender un poquito más acerca de tu palabra, Señor, profundizar en este evangelio que nos ha sido dado, Señor. Ese preciado evangelio, esa nueva noticia de que tenemos salvación por medio de tu sacrificio, Señor. Gracias, porque si fuera por nuestras obras o por lo que nosotros podemos hacer, sería imposible poder llegar a ti. Sería imposible poder ser limpios de nuestros pecados, de nuestras faltas. Sin embargo, tú, Señor, tú has tenido la misericordia, la gracia de alcanzarnos, de morir por nuestros pecados, de ayudarnos en el gran problema que estábamos. Y tú, por tu propia voluntad, decidiste entregar tu vida en sacrificio por nosotros. Esa es una noticia que vale la pena proclamar y defender, Señor. Gracias porque tú has estado dispuesto a darlo todo por nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir como es digno de quien ha sido justificado por tu sangre, Señor, por tu sacrificio. Ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida que dé testimonio a otros, Señor. Ayúdanos a no desviarnos hacia ningún lado, sino a seguir en el camino de tu palabra, en el camino de tu evangelio, Señor. Que no venga nadie más a confundir nuestras mentes, que podamos ser personas con nuestras bases firmes en tu palabra y que podamos, Señor, este, ser personas que defiendan este preciado regalo que hemos recibido. Te agradezco por cada uno de mis hermanos que hoy nos has permitido compartir por este medio, nos has permitido estudiar tu palabra. Te pido que sigas bendiciendo el resto de su semana y que tu presencia esté allí acompañándoles hoy y cada día, Señor. Amén y Amén. amén. Hermanos, me alegro muchísimo de verles. Que el Señor me les bendiga. Les esperamos el domingo, si el Señor lo permite, ahí en la iglesia de Renacer. Ya estoy, Enrique. Dios les Bendiciones, Buenas noches a pastor. todos. bendiga. Muchas gracias. Buenas noches, Gracias. bendiciones. Buenas noches. Chao. Dios me les Buenas bendiga. noches, bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Gloria a Dios. Muy bonito. Dios me les bendiga.